siento como en casa y le voy a explicar por qué. Tanta gente conocida, ¿no? Tengo un gran problema, ya por la edad también, los nombres no recuerdo, pero sí las caras recuerdo, ¿no? Así que bueno, digo bien si digo Guagliardi, el apellido, porque sí me costó pronunciarlo, ¿sí? Así que, bueno, Dieguito, Alberto Colombre, recién nos saludamos y él me dice, ¿vos te acordás quién soy yo? La verdad que... Pero estuvo en Villarreal, sí, hace tanto tiempo, y gracias a Dios después comentamos también algunas cosas hermosas. Y bueno, Daniel, que metió la pata en invitarme, así que bueno, gracias hermano por estar con ustedes. Y le voy a robar a Daniel parte del mensaje que nos dio en Villarreal hace poquito, a la costumbre nuestra, a las apuradas también pidiéndole un tema, y nos vino tan bien el tema, aunque fue a las apuradas, pero una cosa tan hermosa. Él nos habló sobre el poder de la palabra de Dios, tanto en la iglesia, y el poder que tiene por sí misma, ¿no es cierto?, cómo actúa en las personas. Y coincidía con un tema que yo había preparado ya, ¿sí? Agustito también, no te saludé. Con respecto a cómo la palabra de Dios guía la vida del creyente. Y hace bastante tiempo empecé a ver cómo la Biblia Dios la compara con la plomada, ¿sí? Y me hizo mucho bien, por eso se lo quería compartir también. Y coincide con algunos versículos que nos daba el otro día Daniel. Resulta que nosotros somos los constructores de la vida. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No es Dios el constructor de la vida? Dios es el proveedor de los materiales. Si alguno edificare con plata, piedras preciosas, oro, plata, y otro edificare, ¿sí?, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. 1 Corintios. Dios da los materiales, nosotros somos los constructores, ¿sí? Quiere decir que los resultados en la vida dependen de qué materiales utilicemos para la construcción que Dios nos dio para hacer. Si se cae la construcción, no resiste, como se acuerdan de esa parábola. Yo le digo cosas que ustedes ya conocen, ¿sí? Aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién edificó? El hombre sabio. O el hombre necio que edificó su casa sobre la arena, o la tierra, en otro evangelio, ¿no? El hombre sabio edificó su casa con los materiales, eligió los materiales, ¿sí? Y dice que empezó desde la roca, cavó y ahondó, llegó a los cimientos, y empezó a edificar desde la roca. Entonces la roca en la Biblia es Cristo. Empezó sobre Jesucristo, sobre el cimiento que Dios puso. El cimiento sí lo pone Dios. Sobre ese cimiento, en 1 Corintios dice que nadie puede poner otro fundamento el cual ya está puesto, que es Jesucristo. El cimiento de la vida cristiana es Jesucristo, el cimiento. Claro, entonces con esta comparación con la plomada, yo no sé absolutamente nada de construcción, pero nada. Una sola vez en mi vida intenté construir una parrilla en mi casa, ¿no? Y para mí la había construido derecha. Cuando se secó y miré de frente, parecía la Panamericana, ¿sí? No había utilizado la plomada, que ni sabía cómo se utilizaba. Después, cuando empecé a armar este mensaje, entendí. ¿Saben lo que es la plomada? Los que saben construcción. Es un hilito que se cuelga de una chapita que tiene abajo un peso, plomo, ¿sí? ¿Qué hace la plomada? Hace visible la línea vertical, ¿sí?, que sería invisible para el ojo humano naturalmente. Es imposible verla, a menos que se haga visible a través de ese hilo. ¿Qué hace el hilo? El hilo se llama fiel. El hilo de la plomada se llama fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a la ley de la gravedad. Por lo tanto, la línea que va a mostrar que era invisible antes de poner la plomada es la línea vertical. ¿Sí? ¿Para qué? Entonces el albañil afirma una madera derecha, la pone firme, la clava y demás, pero guiado por esa plomada. Entonces cuando construye la pared, va haciendo que los ladrillos vayan tocando, ¿sí?, esa madera. Y claro, cuando la termina de construir la pared, le salió derecha. Y les pregunto, creo que es un grupo que podemos dialogar un poquito. Si el albañil hace la pared con la plomada y le sale derecha, utilizó la mezcla correspondiente de cemento, cal y arena, y no se le cae, ¿es buena suerte? No, ¿por qué no se le cae? Porque le hizo bien. Ahora, si hace como yo, y si la pared
esa parrilla habría sido un poquito más alta, no tengan duda, se cae, ¿sí? Si se cae, ¿es mala suerte? Está mal hecha. Pero ¿cuántas veces nosotros adjudicamos a la buena o mala suerte cosas que hicimos mal porque no nos guiamos por la plomada de Dios, que es la Biblia? Matrimonios, emprendimientos, obras en la iglesia, obras espirituales, ¿sí? ¿Se acuerdan de David? Tuvo una buena intención de llevar el arca, ¿se acuerdan? ¿Cómo la llevó? Con un carro nuevo. ¿Cómo la trajeron los filisteos? Dios a los filisteos se los permitió. ¿Por qué? Porque los filisteos no conocían la Biblia, no conocían la palabra de Dios. Lo hicieron como a ellos les pareció, pero bueno, llegó el arca, ¿sí? De vuelta la tuvieron que devolver porque se llenaron de tumores. No sé si se acuerdan del ejemplo bíblico. Entonces David dijo, bueno, quiero traer el arca, y cuando tuvo la buena intención murió Usa. ¿Sí? A veces las buenas intenciones matan creyentes, aunque sean obras de Dios, aunque sean obras para Dios. Entonces, la gran responsabilidad nuestra es cotejar nuestras decisiones a la luz de la plomada de Dios, que es la Biblia. ¿Sí? Hay un versículo que quería compartirles, está varios versículos, pero vamos a ver Filipenses 2, 12 y 13, que nos dice así: ¿quién es el responsable de las cosas que hacemos? ¿Cómo tenemos que asumir esas responsabilidades? Pero hay algunos versículos que hasta que no los profundizamos un poquito, los podemos llegar a entender mal. Dice versículo 12, capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Por tanto, ¿se acuerdan que habla de la humillación de Cristo, de que tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo en cuanto a humillarnos, ¿no? Que esto es el sentir de Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? El sentir fue decidir humillarse, no importa quién era. No le importó ser Dios. Hay veces que nosotros, yo soy el maestro de escuela bíblica, yo soy quien sea, la jerarquía o la supuesta jerarquía que tenemos en la iglesia, o yo soy el jefe del hogar, entonces, ¿se entiende? Yo soy, ¿no? El yo soy puede llegar a ser un gran impedimento para que nos humillemos. Y para Cristo no fue un impedimento, ese fue el sentir que dice Filipenses 2. No le importó ser quien era, no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a su imagen de la sombra. Y este es el modelo que el Señor nos pone en la Biblia para que nosotros sigamos. Es Cristo el modelo, ¿no? Por tanto, con este modelo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál era el problema que yo tenía con este versículo? Dios no me está produciendo nada, por lo tanto no me involucro en la obra. Dios no me produce a mí el ir a pedir perdón, no lo siento. O sea, ¿vieron la palabra esa? Yo no siento todavía de ir a pedir perdón. La Biblia lo dice clarito, ¿sí? No lo siento el perdonar, no lo siento. ¿Qué vas a sentir si estás con una bronca bárbara? ¿Sí? Claro que no lo sentís, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Ya lo dice ahí en Jeremías, ¿no es cierto? ¿Saben? Yo creo que aquí todo otro problema bíblico, pero no porque la Biblia tenga problemas. ¿Cuál es más mentiroso, Satanás o mi corazón? Porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Como dice cosas, capaz que como Satanás es un ser, pero está por ahí nomás, sí, cerquita, cabeza a cabeza, dirían los burreros, ¿no? Entonces, ¿cuál es más mentiroso? Claro, mi corazón está caído en pecado. Está impregnado de pecado. Entonces yo puedo saber de dónde viene un sentimiento. Puedo saberlo porque la Biblia me indica. Ahí está en Gálatas, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, perversidades, herejías, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Tengo un sentimiento de esos? ¿De dónde viene? No viene de Dios. Porque el fruto del Espíritu, Gálatas 5 también, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces la plomada de Dios, la Biblia, me marca la diferencia entre fruto de la carne, obras de la carne y fruto del Espíritu. Y yo puedo cotejar
Tengo la plomada. Puedo saber de dónde viene. Tengo ganas de seguir peleado con alguien. No diga que viene eso de parte de Dios. No lo digas, ni lo pienses. Reconoce que estás en la carne y que estás dispuesto a seguir en la carne, pero no digas que eso viene de Dios. ¿Sí? La palabra también se puede comparar con el GPS. ¿Vieron cómo funciona el GPS? Para mí, para llegar acá fue fundamental, ¿sí? Porque había venido hace muchos años ya, no sé si se acuerdan, y no me acordaba cómo se llegaba. Entonces el GPS me saca de tantos problemas. ¿Qué hace el GPS? Desde arriba, desde satélite, nos dice dónde estamos y nosotros ponemos dónde queremos llegar. Pero tenemos que saber dónde estamos. Si no sé dónde estoy, no puedo hacer nada como para saber a dónde llegar. Yo quiero salir de la carne y dejar que el Espíritu me esté guiando. Lo que hace el GPS me dice dónde estoy. Con ese sentimiento, ¿dónde estás? ¿Se entiende? ¿Estás en la carne o estás en el Espíritu? Si estás en la carne, estás lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si estás en... ¿Dije la carne? ¿Sí? Eso para si están atentos, ¿está? Estás en el Espíritu, estás lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estás en la carne, estás en adulterio. No, yo no estoy adulterando, tus pensamientos. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero puedo identificar dónde estoy. ¿Sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, perversidades, herejías, celos. Claro, a veces hacemos una clasificación de pecados, ¿no? El adulterio es mucho peor que los celos. No sé, ¿sí? Por algo está en la misma lista. Contiendas. Apa, ¿estás en alguna pelea con alguien? ¿Estás en el espíritu o estás en la carne? ¿Sí? Disensiones, discusiones. Yo disiento. ¿Y cuánto pasa en la iglesia esto? ¿Cuánto pasa en el hogar? Yo disiento. Yo no pienso igual. Miren, el ejemplo es Jesucristo. ¿Cristo pensaba igual que los apóstoles? ¿Pero los aceptó? Sí. Sí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero los apóstoles no pensaban igual que él. Pero a pesar de eso, él los aceptó. Qué grandeza tiene el creyente cuando puede llegar a aceptar a un hermano, aunque no piense como él. ¿Quién es el más grande? El que se planta y dice, hasta que vos no pienses como yo voy a estar haciendo un montón de cosas hasta torcerte el brazo para que llegues a pensar como yo. ¿Ese es el espiritual o es el carnal? ¿Vieron qué fácil que es cuando ponemos la plomada? ¿No? Entonces, la plomada de Dios está en la Biblia. Si ustedes lo buscan, por cuestión de tiempo, es Amós capítulo 7, versículo 8. Mateo 7 nos habla de estos dos hombres, ¿sí? Que uno edifica su casa sobre la arena, otro sobre la roca y otro sobre la arena. Las dos casas tuvieron los mismos problemas. Vino viento, vino el río, y una cayó y la otra no cayó. ¿Sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, un matrimonio o una iglesia o una vida de un creyente va a resistir según de qué está hecho. ¿De qué está hecho tu matrimonio? ¿De qué está hecho esta iglesia? ¿De qué está hecho tu vida personal? Va a resistir según cómo esté construido. No es ni buena suerte ni mala suerte. ¿Sí? Las pruebas vienen por soberanía de Dios. ¿Se entiende? Caso de Job. Eso todos, ¿sí? Aquí nos cabe a todos, sin ningún tipo de responsabilidad. Dios permite en su soberanía una prueba en nuestra vida. Pero hay veces, y aquí les voy a hacer una pregunta que creo que van a ser la misma respuesta que escucho en todas partes, ¿no? Cuando nosotros, la gran mayoría de las veces, cuando un creyente cuenta que está en problemas, ¿qué dice? ¿Estoy siendo probado o dice estoy siendo disciplinado? ¿Y nunca te disciplinaron? ¿Nunca te disciplinó Dios? ¿Nunca me disciplinó Dios a mí? Siempre decimos, estoy siendo probado. Pero ¿cuál es el problema allí? Que la Biblia nos muestra en la plomada cuándo es disciplina y cuándo es prueba. ¿Cuándo es disciplina? Según la Biblia, ¿qué hacía Dios antes de disciplinar al pueblo de Israel? ¿Qué les enviaba?
la palabra, los profetas, la palabra, y basta con esto, y basta con la idolatría. ¿Y el pueblo qué hacía? ¿Sí? Sabían la verdad, menospreciaban a los profetas, que estaban menospreciando la palabra, ¿sí? Hasta que un día les llegaba la disciplina. Pero cuando la Biblia habla de la disciplina, dice que Dios, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quiere decir que si nosotros siempre confundimos prueba con disciplina, nos estamos perdiendo sentir que Dios nos ama. Eso es lo que dice. Dios al que ama, disciplina. Y también otro perjuicio de no entender cuándo es disciplina es que nos perdemos la posibilidad de corregir. Porque Dios, si nos está disciplinando, ¿saben lo que hizo? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Con la plomada de Dios. ¿Me vino avisando sobre esto el Señor? Algún hermano vino y me abrió la Biblia y me dijo, pará con esto. ¿Estabas en alguna reunión y te vino el pensamiento cuando el predicador hablaba? Ese tema que lo dejaste de lado y después te vino o me vino, lo digo de ustedes, estoy hablando de los creyentes, no todos nosotros, ¿no? O me vino la disciplina. Entonces, Dios al que ama disciplina, pero disciplina al que primero le avisa. Como todo buen padre, ¿no? Los que son papás saben, ¿no es cierto? ¿Cómo hicieron o cómo están haciendo con sus hijos? ¿O cómo tendrían que hacer? No es pegarle en la primera que hizo mal, ¿sí? Es, mirá que si seguís haciendo esto, yo voy a tener que ponerte un límite. Es un chirlo nada más, tampoco es matarlo a palo, ¿no? Porque algunos exageran también con eso, ¿no es cierto? Es un chirlo, algo que suene y que le ponga el límite, ¿no es cierto? Mirá que voy a hacer esto, pero eso sí, cúmplaselo. Si usted le dice, mirá que voy a darte un chirlo, después no se lo da al chico, tomo nota, ¿sí? Y eso hay que hacerlo. Mirá que cuando lleguemos a casa, y el chico sabe, cuando llega a la casa, le viene la cuota, ¿eh? Cuando nosotros no lo hacemos así, es porque no estamos amando. Eso lo dice también la Biblia. Al que aborrece a su hijo, el que no, lo castiga o que no lo reprende, ¿eh? Es una manifestación de falta de amor el no disciplinarlo. Entonces, para volver a nuestro tema, la plomada de Dios nos va marcando de dónde vienen las cosas, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y en nuestra fidelidad, lo sabio es ir arrimando los ladrillos que toque a la rectitud. Que si no fuera por la plomada, no la veríamos. Si no fuera por la Biblia, no veríamos la rectitud de Dios. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Don Aníbal Palazzo nos mostraba un ejemplo que para mí fue tan gráfico. Él decía que todos los creyentes tenemos 2 altímetros y comparaba los altímetros viejos que eran mecánicos y los altímetros nuevos que son digitales para los aviadores, ¿no? Y decía esto, que los altímetros viejos eran muy fácil de sabotearlos porque con acercarle un imán las piezas internas quedaban imantadas y entonces cuando el aviador estaba volando entre las nubes, por ejemplo, miraba ese altímetro y si estaba imantado le iba a dar una altura distinta a la que el avión realmente iba. Y si estaba en un lugar montañoso, lo más probable es que se iba a estrellar, porque estaba en medio de las nubes, se iba a estrellar contra las montañas. Si la montaña tenía 1000 metros de altura, él tendría que poner el avión a 1500 metros, entonces vuela sin problema aunque vaya en las nubes. Ahora, si un aviador tiene 2 altímetros, uno digital que no puede ser saboteado y uno mecánico, y le dan valores distintos. El altímetro mecánico le dice, vas a 3000 metros, y el digital le dice, cuidado que vas a 500 metros. Y la montaña más alta tiene 1000 metros. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál de los dos elige? El digital, porque te dice la verdad y está saboteado. Tenemos 2 altímetros, el Espíritu Santo, que utiliza la palabra de Dios, y tenemos el altímetro saboteado, el corazón, con indicadores falsos, sentimientos falsos, ¿sí? Mentirosos, que está obedeciendo a Satanás. ¿Cuál de los 2 altímetros vamos a utilizar? El sabio va a utilizar el altímetro de Dios, la palabra, el Espíritu Santo, aunque no lo sienta. Si dice esto, voy a hacer esto.
¿sí? Si tengo que humillarme, me voy a humillar. No lo siento, no importa. Es obediencia. Acá dice, como siempre habéis obedecido. La obediencia. Qué crucial, aunque no lo sienta. No, pero soy yo el que tengo la razón. Mire, siempre pensamos que tenemos la razón en un conflicto. ¿Sí? Y cuando lo contamos siempre a nuestro favor. ¿O no? Capaz que fue y le pegó 3 piñas al otro. Él dijo, yo me enojé y lo acaricié. ¿Sí? Porque siempre lo contamos a nuestro favor. Y cuando viene el otro lo cuenta distinto, como lo contó uno, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que esperar, escuchar las 2 campanas, como dice, también lo dice la Biblia. No sacar una conclusión rápida por lo que vino a contar el primero, porque justo parece el primero que aboga por su causa y luego viene su adversario y lo descubre. Tener un panorama más amplio. Pero acá dice, como siempre habéis obedecido. Así que esto de guiarnos por la plomada de Dios, la obediencia, aunque no lo sienta, tiene mucho que ver. Voy a obedecer porque Dios lo dice. ¿Cuándo? Cuando Dios lo dice. Pero el cuándo, tiene mucho que ver también. Dios me dice que haga esto, pero ¿sabes cuándo lo voy a hacer? Cuando lo sienta. ¿Sí? Y cuando lo siente puede llegar a ser el año que viene. ¿Cuándo es? Es ahora. He aquí ahora el día aceptable. ¿Por qué lo dice? He aquí ahora el día de salvación. ¿Sí? Un profeta decía, ustedes dicen, el templo hay que edificarlo quién sabe cuándo. Primero vamos a edificar nuestras casas. ¿Se acuerdan? ¿Es así? ¿No será que lo de Dios primero? ¿Por qué dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas? ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de dejar las cosas de Dios para después. ¿Quién sabe cuándo? Cuando el corazón me lo permita, si es engañoso y perverso. Entonces, ¿cuánto tiene que ver todo esto con las relaciones entre nosotros? Seguramente si estamos en conflicto con alguien, si estamos en conflicto tenemos un problema. ¿Lo dice la Biblia? ¿No dice que las enemistades no son fruto del Espíritu? Dice que las enemistades son obras de la carne. Y si estoy en conflicto, en alguna forma tengo responsabilidad. ¿Cuándo hay que arreglar el conflicto? Es ahora. Es ya. Es llegar a casa y levantar el teléfono, ahora que tenemos tanta facilidad con el celular, el WhatsApp, mail, ¿sí? Oír. Pero es ahora. Nos quita cargas, nos evita perder el tiempo con Dios. Nos hace devolver el gozo. ¿Por qué? En desobediencia no se puede tener gozo. El fruto del Espíritu no se puede tener en desobediencia. Dice que ¿cuándo es que Dios produce el querer como el hacer? Porque si no, el responsable es Dios. Si no lo siento y Dios no me lo produce, ¿quién es el culpable? Es Dios. Pero acá el versículo anterior habla de la obediencia. Como siempre habéis obedecido, ¿sí? No con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otro problema que tenía con este versículo. ¿Cómo que me tengo que ocupar en la salvación? ¿No soy salvo ya? Bueno, si nos fijamos en las preposiciones, ¿dice para la salvación? ¿Como para llegar a lograrla? ¿Qué dice? En. ¿Nosotros nos podemos ocupar en este momento para entrar en este lugar? Ya estamos adentro. Ahora, ¿nos podemos ocupar en el lugar? Sí. Entonces no dice que tenemos que ocuparnos para ser salvos, sino que porque somos salvos, ocupémonos en nuestra salvación. Y cuando habla de ocuparse en la salvación, habla de obedecer a lo sencillo que Dios, por su Espíritu y su palabra, nos dice que hagamos ahora. No lo que vamos a hacer mañana, ni lo que no hicimos antes. ¿Sí? Es en el ahora, el aquí y ahora. ¿Qué está comprendido en el aquí y ahora? Que el Espíritu Santo y su palabra, a través de la plomada de Dios, nos dice, esto hacelo ahora. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis
si las hicieres. La gran distancia o pequeña distancia que hay entre la no bendición y la bendición es en hacer las cosas que sabemos. ¿Y qué sabemos? No tiene que ser un gran problema teológico. Lo sencillo que el Espíritu Santo nos dice para el aquí y el ahora, para el ya, sin dilatar la obediencia a la palabra. Hermanos, que Dios los bendiga, es un placer estar con ustedes. Estemos orando unos por otros, por el desenvolvimiento de las iglesias. Seguramente a ustedes les pasa lo mismo, están en esta época del año corriendo para todo lo que tenemos que hacer el resto del año. Así que ahora me toca una reunión allá en unos pocos minutos. Pero oremos para esto, para que no dilatemos lo que Dios no dilata. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es ya. Me hace acordar algunos ejemplos bíblicos. Miren si Bartimeo decía, está pasando Jesús ahora, pero yo lo voy a llamar mañana. ¿Saben qué? Jesús se iba. ¿Sí? Recién escuchaba en la iglesia en Villarreal sobre la mujer samaritana. Si hubiera dicho, no voy a buscar la gente, lo voy a dejar para después. O todos los personajes, Nicodemo, quedaron en la Biblia porque ellos actuaron en el momento que Dios les dijo. Oramos.